Capítulo V. Capellán de las Escuelas de Ave María de Arnao, 1914-1915, y estancia en Coalla. La vida de Pintado aparece aquí vinculada al padre Manjón y a su obra Ave Mariana en Asturias a través de las escuelas de Arnao en Castrillón. Las escuelas del Ave María fueron construidas por la Real Compañía Asturiana de Minas en 1912 e inauguradas por el padre Manjón el 3 de julio de 1913. El sacerdote permaneció 3 días en Avilés y visitó las escuelas con el director de la fábrica, el ingeniero Pedro Pascual de Huagón, y el director de las escuelas, Julio Noguera López. El centro escolar se inauguró el 3 de julio de 1913 y se impartieron clases en él hasta 1990, 77 años de funcionamiento. El proyecto fue encargado en 1910 por el entonces director de la Real Compañía Asturiana de Minas, el ingeniero de minas Pedro Pascual Huagón, al arquitecto Tomás H. Zulueta. El director de la empresa tuvo claro desde el principio que las escuelas para los hijos de sus obreros tenían que adoptar la pedagogía del padre Manjón. Las nuevas escuelas constaban de 4 aulas para niños y niñas con un presupuesto anual de 10.000 pesetas, para atender a 300 alumnos, la mayoría hijos de obreros. Una vez en funcionamiento, se convierte en un referente para docentes y profesorado universitario. De hecho, en 1914, Valentín Pastor Rojo, director de la Escuela Normal de Oviedo y amigo personal de Pintado, visita las escuelas de Arnao con su alumnado. Más tarde, en marzo de 1914, Alonso Pintado es nombrado director espiritual y capellán de las escuelas del Ave María de Arnao. También en su autobiografía nos habla de esta época. Fundó el catecismo en la fábrica, viéndose obligado a suspenderlo por orden del director de la Real Compañía Asturiana. Entonces pasó a dirigir el catecismo de Santa María del Mar con anuencia del cura regente don Ricardo García Palacio. En junio del mismo año se examinó en la Normal de Maestros, terminando el grado en septiembre. En vista de las dificultades que al ejercicio de su ministerio ponían los directores de la fábrica de armas, Arnao, previo el consejo del prelado, Francisco Javier Baztán y Urniza, se retiró su casa paterna en agosto de 1914 y allí permaneció prestando servicios en la parroquia hasta noviembre del mismo año. Pintado fue también nombrado, por intervención del padre Manjón, preceptor de los hijos de Tomás San Juan, en Arnao, un directivo de la Real Compañía Asturiana de Minas. Compartía sus inquietudes respecto a la enseñanza religiosa con el padre Manjón, con quien mantuvo una intensa relación epistolar. Refiriéndose al padre Manjón después de su muerte, Manuel Alonso Pintado afirmaba: «Muchas son las gracias que el Señor concede por su intercesión y creemos deber de los españoles y catequistas implorar al cielo su pronta canonización. Ya que se está incoando el proceso de información, a él contribuimos con 11 cartas que de él conservábamos y guardábamos como oro en paño». Para finalizar esta época, cabe destacar la labor de Pintado como regente de Coalla, grado, del 27 de noviembre de 1914 al 11 de febrero de 1915. Tenemos un único testimonio de este corto periodo proveniente de su autobiografía, en la que destaca su estancia en casa de la familia Cienfuegos. Sirvió a esta parroquia desde Bayo hospedándose en casa señorial de las de Cienfuegos. Fundó el catecismo que llegó a gran altura en los pocos meses que regentó la parroquia de Coalla. Se refiere aquí al Palacio de la Marquesa de Fontela, edificio del siglo XVIII, también conocido como Casa de Cienfuegos. Capítulo VI. Perlora. Primeros años como ecónomo, 1915-1919. En 1915, Manuel Alonso Pintado comienza su etapa en la parroquia de Perlora, de la que ya no se desligará jamás. Vive allí en compañía de su hermana Ramona, primero en casa de un feligrés de Perán y 3 meses más tarde, una vez acondicionada la casa rectoral, ambos se mudan a esta. Pintado fue nombrado ecónomo de la parroquia el 15 de febrero de 1915, y se mantuvo como tal hasta el 1 de enero de 1919 que pasó a ser párroco. Durante estos primeros años realiza 2 labores fundamentales en la parroquia. Por un lado, en 1917 comienza a trabajar en la creación de la hoja parroquial, publicación que seguirá vigente durante varios años, hasta 1936. Por otro, funda la Congregación de la Doctrina Cristiana para la organización del Catecismo. Fundación de la hoja parroquial de Perlora,
1917, la hoja parroquial se convirtió en una especie de noticiario de lo que ocurría, no solo en Perlora, sino en España y en el resto del mundo. En esta publicación se puede leer, por ejemplo, cómo llega la luz eléctrica a la iglesia parroquial en 1925 y se celebra una fiesta en la que toca la banda infantil de música. O también noticias sobre los emigrantes que marcharon a hacer las Américas o a la guerra de Marruecos, o sobre el salón de baile que se abrió en Candás en 1922, o incluso se habla sobre la necesidad de impulsar una mutualidad, una especie de asistencia material para los niños y niñas de Perlora. En las hojas había secciones fijas sobre liturgia, catecismo, el Evangelio y amenidades. A modo de anécdota, en esta última aparece un consultorio práctico en el que, por ejemplo, Pintado denuncia las prácticas de los gerentes de las fábricas por obligar a los obreros a trabajar en domingo. También a través de las hojas tenemos noticias de la existencia de un coro del catecismo auspiciado por Pintado. El coro de Perlora estaba dirigido por María Luisa Zanón, que era la maestra del pueblo. Lo forman 5 catequistas y niñas bajo la dirección de la maestra de este pueblo y presidenta de la Congregación de la Doctrina Cristiana, señorita María Luisa Zanón, que con una constancia y celo dignos de todo encomio llegó a formar un repertorio suficiente para cubrir las necesidades de un pueblo rural pues, además de los cánticos de catecismo y otros para los meses de mayo y octubre y para la Cuaresma. Cantan en la exposición del Santísimo y saben 2 misas en todo ajustadas a las normas de la Iglesia y tienen en proyecto otros ensayos. Tenemos, además, un grupo de 6 niños que saben el oficio de difuntos y algunos otros cánticos religiosos. Merche García Junquera escribe una breve historia del coro de Perlora. En 1918 se incorporan al coro 10 nuevas niñas que habían sido preparadas por la catequista Regina Rodiles, con lo cual el coro pasa a tener 24 cantoras. Además de canciones e himnos catequísticos, el coro poseía un amplio repertorio de villancicos, canciones religiosas e incluso misas cantadas, con la misa coral de Pío X y la misa de Ángelis. Así como no tenemos documentación directa de la publicación de Salas, de la de Perlora existe una amplia muestra. En concreto, unos 241 ejemplares que van desde octubre de 1917 hasta el 27 de diciembre de 1931, y otros tantos en distintos formatos hasta 1936. La hoja parroquial pasó por varias vicisitudes a lo largo de su historia. Durante los años 1921 a 1922 era una sección de Perlora en la revista Semana Parroquial. Desde diciembre de 1922 hasta abril de 1924 pasó a incluirse dentro de la revista El Eco de la Cruz de Zaragoza, números 567 hasta 600, también con el nombre de Sección de Perlora. Desde mayo de 1924 aparece ya como hoja parroquial de Perlora, realizada por suscripción popular según lo que cada uno pueda dar. Consta de 4 páginas y con el mismo formato interno que tenía en el Eco de la Cruz, sección evangélica, catecismo, apologética, liturgia y amenidades. En junio de 1929 pasará a llamarse Hoja Parroquial de Carreño, y su contenido se amplía a todo el concejo, con diversos apartados que abarcan todas las parroquias del concejo. A saber, Eco Parroquial de Perlora, Eco Parroquial de Candás, Eco Parroquial de Albandi, Prendes, Eco Parroquial de Tamón, Eco Parroquial de Logrezana y Eco Parroquial de Piedeloro. Y de nuevo el 11 de enero de 1931 vuelve a llamarse Hoja Parroquial de Perlora hasta el 27 de diciembre de ese mismo año. Fundación de la Congregación de la Doctrina Cristiana de Perlora. El segundo gran proyecto de Pintado en esta etapa fue la fundación de la Congregación de la Doctrina Cristiana. Se trata de una institución eclesial que promocionaba, animaba y coordinaba a catequistas adultos, seglares y religiosos, en colaboración con los párrocos para impulsar el catecismo y las actividades relacionadas con las parroquias y la Iglesia. Como mencionamos anteriormente, no hace sino seguir las directrices del Papa Pío X en su encíclica Acervo Nimis. Más detalles de lo que el propio don Manuel consideraba importante aparecen reflejados, de nuevo, en su autobiografía. Puso todo su entusiasmo en el catecismo fundando la Congregación de la Doctrina Cristiana y consagrando a los niños toda su actividad. Dio escuela nocturna para los niños más aventajados del catecismo, en sus cursos y escuela dominical para catequistas y otros 2 cursos. Celebró varias veladas catequísticas y una excursión catequística cada año.
Asistió con 16 catequistas a las bodas de oro del Catecismo de Oviedo en octubre de 1919 y tomó parte en aquella asamblea a ruegos de los ilustrísimo obispo de Oviedo, auxiliar de Valladolid y del reverendísimo arzobispo de Granada, Meseguer, todos los cuales se dignaron a recibir en audiencia a la comisión de este catecismo. Fomentó la comunión diaria, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con la práctica de los primeros viernes, los 7 domingos de San José y la visita domiciliaria a la Milagrosa. Fundó la hoja parroquial en 1917 y promocionó misiones a la parroquia en agosto de 1919. En el discurso que pronuncia Dolores del Busto con motivo de la celebración de las bodas de plata de la Congregación de la Doctrina Cristiana, cuyo original se conserva, nos habla de ello. En sus primeras sesiones decía: «Vamos a levantar un edificio que nos asegure la salvación de nuestra alma, necesitamos para ello material y operarios. El edificio, la catequesis, el material, los niños, los operarios, los catequistas». Antes de dar principio a la obra, reunió el material y los operarios y con estas materias necesarias dio principio al edificio, fundando solemnemente nuestra amadísima congregación, cuyas bodas de plata celebramos estos días. Capítulo 7. Pasión por Perlora y su catecismo. 1919-1927. Una vez nombrado párroco, se dedica en cuerpo y alma a la organización del catecismo. En este capítulo veremos la importancia de su asistencia al Congreso Catequístico de Granada en 1926, su contribución a la creación de la Academia Catequística de Gijón y su afán por ver crecer el catecismo de Perlora. Tras el fallecimiento del párroco de Perlora, Ángel del Valle y Vallejo, se convoca a concurso la elección de su sucesor, que recae en Pintado por sus méritos y cualidades. Toma posesión de su nuevo cargo el 1 de enero de 1919, después de estar 4 años llevando la administración espiritual de la parroquia, tan dispersa entre distancias, aquel joven de 28 años tan precedido de capacidad, estudios superiores y ya notable experiencia. Por esta época se fue a vivir a Perlora su sobrina Dolores Rodríguez Alonso, llamada cariñosamente Lolina, que participó de las enseñanzas y de la fe de su tío Manuel y de su tía Ramona, y que, después de realizar los estudios y exámenes pertinentes, recibió el título de catequista en 1936. En enero de ese mismo año muere José Alonso, padre de Alonso Pintado, a los 72 años. Entre el 13 y el 16 de junio de 1926 se celebra el segundo Congreso Catequístico. Estaba previsto para 1916, pero fue retrasado debido a los trastornos sociales que repercutieron en nuestra patria, en referencia a la Primera Guerra Mundial y su repercusión en España. El Congreso fue aprobado por el Santo Padre, quien envió a su nuncio a Granada y fue presidido por el Emmo Cardenal Casanova. Pintado explica los objetivos del mismo en su compendio catequístico. Su fin era averiguar hasta dónde se habían realizado los propósitos y deseos del Congreso de Valladolid, qué eficacia y cumplimiento habían tenido sus conclusiones, con qué dificultades se había tropezado y todo aquello que de algún modo pudiera servir de guía. El Congreso de Granada fue patrocinado por la Junta de Damas Granadinas, residentes en Madrid, que en mayo de 1926 celebraba en el Salón de Actos de Acción Católica de la Mujer, en la capital de España, una serie de 3 conferencias sobre el segundo Congreso Catequístico. En la última de ellas, el padre Gamarra termina con un llamamiento al fervor de los católicos españoles para que contribuyan al éxito del Congreso Catequístico, del que el Santo Padre y el Episcopado español esperan que salgan lecciones provechosísimas para el resurgimiento espiritual de nuestra patria. Y termina dando las gracias a los conferenciantes y a cuantos han contribuido al éxito rotundo de los actos celebrados en beneficio del segundo Congreso Catequístico Nacional. Dada la importancia del evento, las diferentes diócesis se volcaron en fomentar la participación de fieles y seglares. Alonso Pintado viaja a Granada en junio de 1926 en representación del prelado don Luis Pérez. En el Congreso presenta y defiende 5 memorias referidas al trabajo catequístico en Asturias. Así lo relata el diario La Vanguardia. Por la mañana en la universidad continuó el Congreso dividido en secciones, discutiendo los temas presentados en el cuestionario. Ha llegado el nuncio de su santidad, siendo recibido por las autoridades. Acompañado de los congresistas se dirigió a la catedral, cantándose un Te Deum. Presidirá mañana la clausura del Congreso.
Continúan en las parroquias las misiones de los actos catequísticos. La Orquesta Sinfónica dio su último concierto en honor de los congresistas. En la universidad se verificó el certamen del Apostolado de María, repartiéndose premios a los trabajos presentados. Hubo discursos por las autoridades. Escribe Pintado sobre las 4 secciones del Congreso: catecismo, catequesis, catequistas y catequizandos. Asistió el ilustrísimo don Pedro Segura, entonces obispo de Coria y después cardenal de Toledo. Sus discursos y lecciones prácticas fueron muy admirados. En la ciudad de Granada se hace un homenaje al padre Manjón. Pintado evoca al sacerdote, fallecido unos años antes, 10 de septiembre de 1923, y escribe: «Parecíanos ver por todas partes la sombra de Manjón y cuantos homenajes se hicieron iban dirigidos, como dijo el excelentísimo señor nuncio, al padre Manjón, pues ya que en vida no admitió ni dignidades ni homenajes, quiso la Iglesia tributárselos en muerte». Impulsor y director de la Academia Catequística de Gijón. También en estos años, a la par que el catecismo de Perlora iba creciendo, Pintado iba a desplegar toda su capacidad de trabajo más allá del pueblo. Impulsó en Gijón la creación de la llamada Academia Catequística por parte de la Juventud Femenina de Acción Católica. Fue director y profesor durante años de la Academia, y profesor en otras catequesis, como la del Natahoyo. Pocos años después de su muerte, Amparo Corbato, antigua alumna de Pintado, escribe una reseña sobre la Academia Catequística y su profesor. En relación al catecismo de Perlora y las enseñanzas de Pintado, señala: amenísimo en sus disertaciones, se movía entre sus gráficos y láminas, y cariñosamente, paternalmente émulo del divino maestro. Contiguo a la iglesia tenía un saloncito donde exponía los diplomas de todas sus catequistas admirablemente formadas por él y los que obtuvo en varios certámenes catequísticos celebrados en nuestra patria y en los que tomó parte activa. Allí numerosas fotografías nos mostraban el cariño que hacia su profesor sentían sus antiguos discípulos. En Gijón, y organizado por la Juventud Femenina de Acción Católica, celebró un día catequístico y el amplio salón ideal estaba rebosante de jóvenes que acudían a oír las lecciones prácticas de Pintado. Fue suya la idea de que la Juventud Femenina estableciera aquí la Academia Catequística con el fin de preparar futuras catequistas que, bien imbuidas de su misión, desplegaran su celo en las diversas catequesis gijonesas, una de las cuales, la del Natahoyo, organizó y dirigió él durante algunos meses. Varios cursos fue profesor de nuestra academia y de sus manos recibimos el título después de examinarnos, título que conservamos como una reliquia. De carácter amable, humilde y sencillo, don Manuel era la figura simpática del apóstol de Cristo que no se preocupaba por sí mismo, que se sacrificaba por todos. Encontramos otra referencia a su intervención en la fundación de la Academia Catequística de Oviedo realizada por Dolores del Busto. Su celo catequístico se extendió a toda la diócesis sosteniendo academias catequísticas en Oviedo y Gijón. Reglamentación del título oficial de catequista 1927. Otra labor que se impuso Pintado fue la de reglamentar el título oficial de catequista. Para ello organizó los contenidos, metodología y evaluación para la obtención de un título certificado por el obispado. Feito transcribe el siguiente texto de Pintado sobre este asunto. Con gran consuelo hemos conseguido lo que por mucho tiempo viene siendo nuestro sueño ideal, dar título a nuestros catequistas. Para ello nos hemos procurado unos preciosos diplomas con alegorías relacionadas con la misión de catequistas. Representan la escena del Evangelio: dejad que los niños se acerquen a mí, y un ángel que parece decir a los catequistas aquellas consoladoras palabras: quien hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Todo esto con una preciosa cenefa y la inscripción: Catecismo de Perlora, título de catequista, forma un hermoso cuadro que los catequistas guardarán como recuerdo de su apostolado. Preparación próxima. Cuando comunicamos la idea al prelado, que la aprobó con entusiasmo, nos advirtió la necesidad de someter los catequistas a exámenes para cumplir lo aconsejado por Pío XI en su motu proprio Orbem Catholicum, pues era voluntad del señor obispo dar a este acto toda la solemnidad posible. No era nada someter a examen a muchachos mayores y hasta algunas madres de familia de más de 50 años. La empresa no parecía fácil, pero el amor a la santa obra del catecismo venció todas las dificultades. Programa.
Compusimos un programa que en 36 lecciones comprende la doctrina del Padre Astete ampliada, nociones de historia sagrada, evangélica y eclesiástica, con algunos apuntes de liturgia y prácticas de piedad y un apéndice sobre organización y legislación catequística. Se lo presentamos al prelado, que lo aprobó y ponderó. Círculos de estudios. Aunque ya desde la fundación del catecismo, año de 1915, veníamos preparando a los catequistas para este caso, desde hace un año nos dedicamos más de lleno, empleando casi todos los domingos media hora, después de la catequesis, a comentar el cuestionario. Estas lecciones, que llamamos círculos de estudios, despertaron mucho interés entre nuestra buena gente, pues sentían verdadero placer en saber más a fondo las verdades religiosas. Exámenes. De común acuerdo con el prelado señalamos los días 17, 18 y 19 de agosto para los exámenes, dedicando los 2 primeros a la parte teórica y el último día, que era domingo, a la parte práctica. Delegado del prelado. Para presidir estos exámenes designó el prelado, como delegado suyo, al muy ilustre señor don Álvaro Flórez, canónigo de Oviedo y vocal de la Junta Diocesana de Catecismos, el cual presidió los exámenes y examinó los documentos que el director tenía preparados con la solicitud de cada catequista y una hojita con el resumen de los méritos y servicios de cada uno. Velada catequística, organizada por los mismos catequistas que así quisieron obsequiar al delegado del prelado y a los bienhechores del catecismo, se celebró el día 20 una velada literaria recreativa, a la cual asistieron 8 sacerdotes y buen número de señoras y caballeros. Comenzó el acto con la lectura de la memoria del catecismo correspondiente al año 1927, por el secretario Álvaro Rodríguez, y después de un breve resumen que hizo el director del catecismo, las catequistas pusieron en escena la zarzuela asturiana El Filandón y El Apropósito. Cómico El arte de vestir bien, y un catequista recitó el monólogo Recién llegado. Acta de los exámenes. Cumplida su delicada misión, el delegado levantó acta, que entregó al prelado, dejando una copia en este archivo catequístico. 40 fueron los examinados, 13 de ellos varones, respondiendo todos con lucimiento a las preguntas del cuestionario que le salieron en suerte. El ejercicio práctico consistió en el funcionamiento de la catequesis como en los días ordinarios. Firma del prelado. Con el acta presentamos al señor obispo los 40 títulos que se dignó firmar, junto con el delegado y el párroco. Ya tenemos los ansiados títulos para catequistas, que el mismo prelado se ofreció a entregar a cada uno. Aplicación práctica. Si hasta ahora mis catequistas se portaban muy bien, ahora lo harán por lo menos tan bien, pues a ello les obliga el título que siempre han de tener a la vista. Trabajo nos costó a ellos y al director llegar a donde llegamos, pero hoy damos por bien empleadas las molestias de la preparación y hasta la mieditis del examen. No se crea que con esto se acabó el círculo de estudios, tenemos unos domingos de vacación y después volveremos a las andadas. Tanto la formación como la certificación oficial para ejercer como catequista fueron impulsadas por Pintado. Las primeras titulaciones, como la de Pilar Arrinda en 1928, se consideraban diplomas y estaban expedidas en Perlora, donde se realizaban los exámenes bajo supervisión de un delegado del prelado. Pero en 1936, comprobamos cómo esos diplomas pasaron a convertirse en títulos oficiales obtenidos después de cursar estudios sobre catecismo y que eran realizados en las academias catequísticas de Gijón y de Oviedo, donde los futuros catequistas recibían clases y se examinaban. En la fotografía vemos la reproducción del título oficial de catequista de Dolores Rodríguez Alonso, en la que aparece la firma de Pintado como director de la Academia Catequística de Gijón, que es la entidad que certifica el título. El Catecismo de Perlora. Todo lo referente a la organización del catecismo lo plasma su director en el compendio catequístico, donde reflexiona sobre la finalidad y organización del mismo. Una reflexión que refleja no sólo la parte teórica aprendida de sus maestros, de las encíclicas y en los distintos congresos y certámenes a los que asistió, sino la experiencia del día a día en el pueblo y su relación con los fieles de la parroquia. Parte de la base de que para la buena organización del catecismo se necesita primero que los propios catequistas se interesen por la religión. Para ello implanta los círculos de estudio, ya mencionados, en los que los catequistas se reúnen para repasar las enseñanzas y resolver las dudas. La organización del catecismo comprende hacer círculos de estudio con los catequistas y usar el cuestionario escrito por el mismo.
El círculo se reúne los festivos antes o después de la catequesis. Se lee la lección y explica con gráficos durante unos 30 minutos. Y luego se da tiempo para preguntas. Los catequistas deben tomar notas de las explicaciones que luego revisará el director. Además de los círculos, Pintado impartía clases nocturnas en la iglesia especialmente dirigidas a la formación en cultura general de los jóvenes y adultos. Lola Torre, amiga de Lolina, la sobrina de Pintado, nos relataba cómo su marido asistía a esas clases y todo lo que allí había aprendido. Las dos amigas asistían juntas a clase y a la iglesia, y ambas se titularon como catequistas. Lo recuerda Lola Torre. Su sobrina Lola y yo teníamos mucho afán de ser catequistas, porque nos parecía que era como un grado más. Él ponía muchas trabas para ser catequista porque exigía, por ejemplo, que no se bailara y había que hacer un examen en el obispado para sacar el título. Nosotras lo primero que enseñábamos a los críos era tomar agua bendita y decir por esta agua bendita me sean perdonados todos los pecados y luego enseñarles a hacer una genuflexión como Dios manda, un saludo al Santísimo que es lo primero, arrodillarse y saludar, luego ya podías ir a ver las otras imágenes. De este tipo de cosas tuvimos que examinarnos en el obispado. Para enseñar a santiguarse, él se ponía enfrente y lo hacía del hombro derecho al izquierdo para los chavales que lo estaban mirando. Teníamos unas libretas de las que hizo el molde y luego las encargábamos. Allí teníamos que apuntar si los niños diben a misa, si comulgaben y la buena conducta, y los que tenían les mejores notes diben a la excursión con rebaja o gratis. Un día vino un sacerdote de la Bañeza a ver el catecismo de Perlora y mandó a sus catequistas para coger puntos. Le gustó mucho e incluso encargó también les libretes como les nuestres para la Bañeza. Se llamaba Ángel Riesco y era muy amigo de Pintado. Al lado de la iglesia había una habitación a la que se llamaba local de juntas donde celebraba teatro y se hacía todo y él ponía exposición de los juguetes. La gente de capital que venía a veranear mandaban siempre algo, un cajón de juguetes, etc. y él con todo eso compraba juguetes y plumas. Según entraban en filas los guajes se les entregaba un vale de asistencia que podías canjear, hacían falta 5 vales, por una moneda de hojalata y con ella podías comprar en el bazar. Les moces catequistes podían comprar unes medies, un pañuelo, unos polvos o colonia. Mi tía era muy recta también, como Pintado. Yo no podía faltar al catecismo. Me acuerdo de un día que fui a Logrezana con unas amigas, pero tenía que ir al catecismo allí y traer firmado por el cura constando que había ido allí. Pero si no faltabas y te portabas bien, había excursiones y funciones de teatro donde aprendías mucho y también aprendí a leer en público en el catecismo. Es lo que hoy puedo decir que mejor lo llevo, el leer, y leía ante cualquiera. Hacíamos excursiones en autocar o andando a Socampos, cerca de Carranques, y allí hacíamos el catecismo. Cada sección tenía una catequista y su patrona. Los niños y niñas iban separados, y lo mismo en la iglesia con los hombres y mujeres. Gracias a la labor de José Manuel Feito, que investigó en varias publicaciones como la Hoja de Valladolid y la de Perlora, disponemos de una detallada crónica del catecismo que refleja fielmente la exhaustiva labor del párroco en Perlora y su capacidad para implicar a niños y adultos en la gestión cotidiana de la actividad. El enfoque de Pintado iba mucho más allá de la catequesis de los domingos. Se celebraban fiestas, excursiones, funciones de teatro, se recaudaban fondos por medio de rifas, se hermanaban con otros catecismos y una larga lista de ideas novedosas, cuya finalidad consistía en conservar y aumentar la animación entre los niños de la catequesis. Importancia reconocida en el Congreso Catequístico de Valladolid que recomendaba este tipo de actividades en una de las conclusiones del tema 13, no solo por su utilidad pedagógica sino también por la nota de amenidad que para el niño revisten. En el anexo segundo aparece completa toda la información relativa a las actividades del catecismo. Bienhechores del catecismo. Otra aportación interesante que puso en marcha Pintado fue la de hacer bienhechores del catecismo. Lola Torre explica los privilegios de ser bienhechor o socio del catecismo. Había que pagar 3 pesetas al año para ser socio. De esta manera tenías ciertos privilegios, vienen señalados en el recibo de cobro. Entre ellos estaba el de poder disfrutar de las funciones teatrales del catecismo que se celebraban 2 veces al año. Otros privilegios eran el de exhibir el pendón y estandartes en los entierros,
había un responso todos los domingos para los bienhechores del catecismo. Capítulo 8. Arcipreste de Carreño. 1927-1936. Según consta en los documentos del Archivo Diocesano de Oviedo, Manuel Alonso Pintado fue nombrado arcipreste de Carreño el 26 de febrero de 1927 y permaneció en ese cargo hasta su muerte en agosto del 1936. En la entrevista ya citada, Lola Torre comenta que don Manuel iba a dejar Perlora para ir al obispado de Oviedo. Él iba para el obispado, porque desde hacía tiempo venía un sacerdote a aprender a llevar el catecismo para preparar su sustitución, porque Pintado se iba. De estos años como arcipreste no tenemos más datos de primera mano, ya que su autobiografía concluye en 1927. Pero sí tenemos unas lecciones prácticas que aparecen relatadas con todo detalle en la revista catequística, recogidas y transcritas por Feito. En ellas podemos observar la meticulosidad y cuidado con el que se dedicaba a preparar las lecciones, con clases perfectamente planificadas. También por esta época, en 1929, se celebra la Asamblea Catequística en Piedeloro con la visita del obispo de Oviedo. Pintado organiza este acto con gran entusiasmo. De común acuerdo con el párroco de Piedeloro organizamos una asamblea catequística que habíamos de celebrar en aquella parroquia, el día de San Agustín, modelo de catequistas. Salimos de Perlora a las 2 de la tarde, después de implorar la bendición del divino catequista, precedidos de la bandera del catecismo, acompañándonos, además de los niños y catequistas, buen número de personas mayores, no cesando de entonar himnos durante el largo trayecto que hemos recorrido. A la entrada de Piedeloro nos espera el celoso párroco con su catecismo bien formado y numeroso concurso de fieles acompañándonos hasta la iglesia, en donde oramos juntos ante el sagrario y saludamos a la Santísima Virgen, patrona de aquel pueblo. Encontramos también algunos testimonios que hacen referencia a su labor en los últimos años. Por ejemplo, la carta de un antiguo alumno de la catequesis, en la que dice textualmente: durante los años 1930 a 1931 tenía yo 11 o 12 años y residía en mi parroquia natal de Logrezana. Durante ese tiempo y en 3 ocasiones, nuestro reverendo cura párroco de Logrezana, don David Díaz Caneja, nos llevó de excursión a todos los niños mayores de su catecismo a presenciar la ilustrativa catequesis que impartía don Manuel en su parroquia de Perlora y nos explicaba a su vez con exposición de grandes láminas iluminadas en color. Aún recuerdo una que mostraba a Moisés en el Sinaí ante la zarza ardiendo sin consumirse. Todos sabíamos que el catecismo de don Manuel Pintado era el más celebrado del arciprestazgo de Carreño. Una de las últimas comunicaciones escritas que conservamos de Pintado es una nota escrita a máquina que envía en febrero de 1936 a su familia en Tuernes el Grande. Se refiere a las elecciones generales y expresa su preocupación por la victoria del Frente Popular. Y la última noticia antes de la guerra fue su estancia en Madrid como oficiante de la boda de María de la Fuensanta Carles Pardo y Vicente Fernández Urrutia y Urech. El padre del novio era su amigo Ramón Fernández Urrutia. La catequista Lola Torre cuenta que los señores de Urrutia veraneaban en Perlora, que se casó un hijo en Madrid y que ese mismo verano volvió con el padre del novio de veraneo y unos nietos a Perlora. Por eso Pintado menciona a Urrutia en su diario de los últimos días, como veremos más adelante.